Bueno, nuevo video, nueva sentencia para aprender en SQL. Hoy vamos a estar hablando de qué son los límites en SQL. En particular vamos a ver cómo el límite está aplicado de modo automático en la plataforma Mode que estamos usando. Vamos a hablar un poco de por qué deberíamos aplicar límites a los resultados de nuestras queries o consultas. Y vamos a ver cómo se utiliza el comando limit en SQL. Arranquemos. En particular, vamos a hablar un poco del límite automático en modo. Acá nos dice que en el editor de consultas de Mode es posible que hayamos notado que hay una casilla de verificación junto a ejecutar que dice límite 100. Entonces, si vamos acá, vamos a ver que hay una casilla acá que dice limit 100 y que está tiqueada, ¿no? Como es de esperar, lo que hace esta casilla va a restringir la cantidad de filas que nos devuelve la consulta de SQL. El valor predeterminado es 100, así lo determinaron ellos, y cuando esa casilla está marcada, le va a indicar a la base de datos que solo devuelve las primeras 100 filas de la consulta. Esto es particular de la plataforma que estamos usando. Ahora, debido a que el conjunto de datos que veníamos usando en nuestra tabla tutorial US Housing Units tiene más de 100 filas, las consultas que hicimos hasta el momento nos venían devolviendo conjuntos de resultados que no estaban completos, digamos. Si nosotros desactivamos la opción limit 100 y ejecutamos la query que ya conocemos, vamos a ver qué pasa. Bien. Bueno, acá obtenemos el resultado que veníamos viendo antes, pero vamos a notar que se vuelven muchas más filas. Y esto lo podemos comprobar consultando esta parte donde dice acá la cantidad de filas. Dice 1 a 100 de 559. Antes esto no lo teníamos porque teníamos el límite en 100. Y entonces, ¿por qué deberíamos usar límites o por qué deberíamos limitar los resultados? Bueno, muchos analistas utilizan límites como una forma sencilla de evitar que sus consultas tarden demasiado en devolver resultados. Si pedimos muchos datos, bueno, van a tardar más. El objetivo de muchas de sus consultas será simplemente ver cómo se ve una tabla en particular, simplemente para tener un pantallazo de lo que estamos consultando. Queremos escanear las primeras filas de datos para tener una idea de qué campos nos interesan, cómo deseamos manipularlos. Si realizamos una consulta en una tabla muy grande, cientos, miles, millones de filas, y no utilizáramos límites, podríamos terminar esperando muchísimo tiempo para que se muestren los resultados, lo que no tiene mucho sentido si solo nos interesa ver más o menos un pantallazo de la tabla. Y entonces nos queda ver entonces cómo se usa el comando limit en SQL, porque acá solamente vimos cómo está implementado en modo, pero también lo podemos usar nosotros en nuestras consultas o queries que escribimos. La función de delimitación está integrada en modo para evitar que nos devuelvan las millones de filas. Ahora, si usamos SQL fuera de modo, podemos agregar el límite manualmente de la siguiente manera. Con esta sintaxis. Usamos select from tutorial housing units y agregamos la sentencia limit 100, por ejemplo. Corremos el código y vemos que obtuvimos la misma tabla. Tenemos la misma tabla que antes, pero ahora ya escrito con esto, sin haber puesto el límite acá en la celda. Una cosa que hasta ahora no les dije que podemos hacer, fíjense que acá tengo el query, acá es donde estoy escribiendo, yo puedo darle un nombre, por ejemplo acá, puedo ponerle problema 2, podemos elegir un nombre, problema 2, limit. Y acá sabemos que estoy hablando del query del límite. Esa es una cosa que voy a usar en las próximas unidades para ir organizando los queries que vamos escribiendo. Así que nada, no está de más saberla. Y con esto ya sabemos todo el límite. Vamos al repaso y después hacemos algún ejercicio que nos propongan. Bueno, vamos a resolver el problema de práctica que nos dan para la sentencia limit. Nos dicen, escribe una consulta que utilice el comando limit para restringir el conjunto de resultados a solo 15 filas. Bueno, no debería ser muy difícil con lo que sabemos hasta ahora. Vamos a hacer un select everything from tutorial US Housing Units, que es la tabla que hasta ahora conocemos. Y de esto vamos a poner un limit 15 filas. Entonces, un limit 15. Vamos a darle run. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos la tabla que ya conocíamos, pero con el resultado limitado a 15 filas. Y vamos a, como hemos hecho la vez pasada, renombrar esto
este problema como el problema del límite. Y con eso ya estamos. Vamos a ver si la respuesta está bien. Perfecto. Hace lo mismo.